No es un tema tan sencillo como pueda parecer en un principio dilucidar en qué ocasiones se utilizaba en la Edad Media tú, vos, vosotros u otras formas de tratamiento como vuestra merced, usted, etc. Este vídeo no aspira a mucho más que a servir de chuleta sencilla y razonablemente clara sobre cuándo usar tú, vos, vosotros, etc. en textos que pretenden reflejar el habla medieval. Por ejemplo, novelas históricas o incluso cuentos de hadas. Y antes de empezar, unas brevísimas aclaraciones. En castellano medieval, como actualmente, no es obligatorio el uso de los pronombres de sujeto. Aquí nos referimos siempre a vos, tú, vosotros, etc. por claridad, no porque su uso sea obligatorio. También he puesto especial esfuerzo en limitar la casuística a los casos más útiles y también me ha parecido apropiado aclarar que no debería usarse por mucho que en principio pueda parecer que encaja. Dicho todo eso, vamos a empezar con la segunda persona singular. Esta es la parte más complicada, porque para referirnos a una persona en singular, podemos usar tanto vos cantáis como tú cantas. Ahora, ¿cuándo se usa una o la otra? La opción no marcada, que es la forma que se suele usar en lingüística para decir la opción por defecto, es vos cantáis. Y aquí se ve que uso también los verbos que acompañan al pronombre. Esto es relevante porque estamos hablando de segunda persona singular, es decir, nos estamos refiriendo a una sola persona singular, pero vemos que el verbo está en plural, cantáis, mientras que en tú cantas es singular. Entonces hemos dicho que vos cantáis es la opción no marcada, la que en principio se va a usar la mayoría de las veces. Ahora, ¿cuándo usaríamos tú cantas? Hay básicamente 4 casos. Cuando el hablante se está dirigiendo a alguien sin duda inferior social o jerárquicamente, pongamos por caso, el rey se está dirigiendo a un campesino. También se usa tú cantas cuando el hablante se dirige a familiares y allegados más jóvenes. Luego, curiosamente, porque es algo contradictorio con el primer punto, también a Dios se le suele hablar de tú. Eso posiblemente sea por la influencia del tratamiento del pronombre tú en latín, porque por aquel entonces las misas y todo eso eran en latín. Y luego también se puede hablar de tú a gente normalmente tratada de vos, pero en casos concretos, en un contexto muy íntimo o en un momento de vehemencia, por ejemplo, de gran enfado. Luego pasamos a la segunda persona plural, nos estamos dirigiendo a más de una persona. Aquí, propiamente, lo que correspondería sería vos cantáis, pero yo pongo aquí vosotros cantáis. Por supuesto, cuando digo vosotros es vosotros masculino o vosotras femenino. Y como digo, en principio lo que correspondería propiamente sería vos cantáis, mientras que vosotros, vosotras aparece infrecuentemente antes del siglo XV, aunque ya hay casos en el siglo XIII en que aparece el pronombre vosotros. Eso sí, vosotros nunca aparece en el Cid ni en Alfonso X, que son, por así decirlo, dos paradigmas de castellano medieval. Entonces vemos que, aunque sí que aparecía vosotros a partir del siglo XIII, no va a ser ya hasta prácticamente el final de la Edad Media que se use más vosotros. Entonces, si vosotros no es propiamente característico de la Edad Media, ¿por qué lo pongo aquí? Porque creo que al menos en textos poco especializados, por ejemplo en historias o cuentos para niños, vosotros va a quedar mucho más claro que es plural frente al vos singular que vimos en la diapositiva anterior. Dicho eso, vamos a ver ahora los pronombres oblicuos, es decir, los pronombres que no son de sujeto. ¿Qué pronombres corresponden a cada caso? Al pronombre vos, ya sea singular o plural, le corresponden pronombres como os digo lo que sea, os digo a vos. Entonces eso es bastante lo esperable. Ahora, en la Edad Media teníamos un antiguo convusco, esto escrito de bastantes formas, pero básicamente convusco, escrito con V, con B, con N, con M, lo que sea. Y realmente este antiguo convusco es más frecuente en la Edad Media que con vos. Sin embargo, para un público general, como ya he dicho, me parece más adecuado quedarse con
con vos, básicamente porque ese conbusco es bastante opaco para la mayoría de lectores. Entonces, en mi opinión, con vos es preferible a conbusco. Y luego, también, en la Edad Media aparece vos como pronombre equivalente al actual os. Por ejemplo, os dije lo que sea. Pues en la Edad Media podía aparecer vos dije lo que sea. Y aquí otra vez, en mi opinión, es mejor quedarse con os, porque ese vos puede ser confuso. Y además, en el caso en que usáramos vos para el sujeto y vos como pronombre oblicuo, probablemente tendríamos que usar una tilde diacrítica, añadiendo aún más follón. Entonces, en mi opinión, no merece la pena. Os mejor que vos. Y luego en tú cantas, vosotros cantáis, etcétera, como en la lengua actual no hay dificultad. Luego, hay que hablar de la concordancia de adjetivos y no solo adjetivos, también sustantivos que van en posición predicativa, atributiva, etcétera. Hemos ido aclarando hasta ahora la concordancia del verbo, que es gramatical, es decir, a un pronombre singular le corresponde un verbo en singular y a un pronombre plural le corresponde un verbo plural. Sin embargo, la concordancia de los adjetivos es ad sensum, es decir, que si nos estamos refiriendo a una cosa singular, entonces el adjetivo es singular, etc. Y aquí las únicas posibles dificultades residen en vos, así que solo vamos a aclarar estos casos. Vos, referido a singular, lleva, lógicamente, el adjetivo en singular, pero ojo, verbo en plural, porque vos siempre requiere verbo en plural, sea refiriéndonos a singular o a plural, ¿no? Entonces, vos sois leal, nos estamos refiriendo a una sola persona. Vos sois hermosa, vos sois un soldado. Y luego, refiriéndonos a más de una persona, vos sois leales, vos sois hermosas, vos sois soldados. Realmente la única dificultad un poquito es vos refiriéndonos a singular. Tenemos el verbo en plural, pero el adjetivo en singular. Y hasta aquí la parte más importante del vídeo, pero no me quedaba tranquilo sin hablar de la primera persona plural, ya que hemos mencionado lo de vos y vosotros. Pues bien, igual que en lugar de vosotros lo normal era decir vos para el plural, para la primera persona plural lo más común era decir nos en lugar de nosotros. Pero aquí, otra vez, si elegimos vosotros en lugar de vos, lo lógico es elegir nosotros en lugar de nos, porque ese nos también puede quedar muy confuso. Y de la misma forma que teníamos conbusco, teníamos connosco. Esto también escrito de varias formas. Nuevamente, no recomendaría este connosco y en general desaconsejo en bloque usar nos en lugar de nosotros. Así que realmente esta diapositiva puede ignorarse. Simplemente es por brindar algo más de información. Pero simplemente no usamos nos, usamos nosotros y todo como en la lengua actual. Y ya lo último, antes de la recapitulación, no recomendado, vuestra merced, así como otros tratamientos derivados como usted, etc. Entonces, este vuestra merced sí que aparece en la Edad Media, pero es ultra escaso. Y más aún teniendo en cuenta que muchas apariciones son literales, haciendo referencia a la merced con el significado de voluntad, favor, etc. Del tipo, si es vuestra merced no sé qué, si es vuestra voluntad, lo que sea, ¿no? Entonces este vuestra merced, cuando aparece, es casi siempre literal. Su aparición como pronombre es escasísima. Entonces, aunque a nosotros nos suene tan antiguo como lo de vos, no lo es. Y de hecho lo único recomendable es no hacer uso de vuestra merced, etc. hasta el siglo XVI, que por tanto ya no estamos en la Edad Media. Este vídeo va sobre la Edad Media. Y claro, aquí tenemos la duda. ¿Cuál sería el trato explícito de cortesía para la segunda persona del plural? Ya que, según lo visto, vos o vosotros es la única forma para el plural y simplemente no hay una forma concreta para la cortesía en la segunda persona del plural, insisto, en la Edad Media, por lo que mi recomendación es usar siempre vosotros, vosotras. Entonces, visto todo esto, ya el resumen recomendación es la siguiente tabla. Para el singular, vos cantáis en general y tú cantas en casos específicos si sabemos lo que estamos haciendo. Se puede resumir en 3 puntos. Hablante superior al interlocutor, un trato íntimo o nos estamos dirigiendo a Dios. Y para el plural,
mi recomendación es usar vosotros cantáis en todos los casos. Y dejo entre paréntesis lo de vos cantáis para el plural, porque como ya hemos dicho, sí que era lo más frecuente, pero para no confundir con el singular, dejamos vos para el singular y para el plural nos quedamos con vosotros.